Hola, bienvenidos, bienvenidas a Bienestar, tu espacio de salud integral. Estamos aquí en la cabina de Dragón Estéreo con nuestro invitadazo de lujo, Ezequiel Tapia. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muchas gracias, muy bien. Apresurado por llegar a tiempo. Sí, que hoy justo hablábamos de cómo la ciudad ha estado un poco caótica y hace ratito hubo un accidente, que esperemos que todos estén bien, que salga lo mejor posible. Y pues bueno, así es esta parte, ¿no? Pero el día de hoy les tenemos información muy interesante e importante, que vamos a hablar sobre el Día Internacional del Hombre y toda esta información que Ezequiel siempre nos comparte sobre hacer también conciencia ante las necesidades. ¿No? Justamente. Y bueno, a ver, Ezequiel, tú cuéntanos toda la información que nos traes. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ileana, por el espacio y la presentación nuevamente. Sí. Justo se puede confundir un poco la cuestión de que sea en marzo o en noviembre, el Día del Hombre como tal. Me parece que en España se celebra en el 19 de marzo, el Día del Padre, que a su vez es el santo de San José, el que justamente había fungido como, pues, padre de Dios, en este caso, llamémosle histórico, llamémosle bíblico, como nosotros deseemos, pero también ha sido como una aparente figura referente de quizá un modelo masculino a seguir, prospecto. Sin embargo, en 1999, se proclama de manera oficial en algunos países que el 19 de noviembre se celebre el Día Internacional del Hombre como tal. Esto pues ahí tiene ciertas problemáticas porque aquí en México se está pues peloteando mucho qué día festejar, qué día no festejar. A mí me gusta más como tal en noviembre porque siento que es un poco más oficial, llamémosle en ese sentido. Entonces sí, justo este Día Internacional, hay un punto muy interesante a destacar que contrasta incluso con el Día de la Mujer, en dado caso. Si bien en el 8 de marzo se proclama esta igualdad en cuanto a derechos, oportunidades y pues demás luchas sociales que la mujer ha ido desenvolviendo, no es como tal la misma cuestión en el Día Internacional del Hombre, sino es más concientizar acerca de problemáticas o cuestiones donde hay que prestarle más atención dentro de nuestra salud, tanto física, emocional y mental, además de promover modelos parentales o paternales, más bien, más responsables, más proactivos y pues también que sean modelos positivos a seguir, básicamente. Ok, bueno, recuerden que con base en la experiencia que tiene Ezequiel, ¿no? Que hablan mucho sobre esta parte de círculos de hombres, ¿no? Y ahorita comentabas un tema muy importante que era las problemáticas que existen. ¿Nos puedes mencionar como cuáles son esas problemáticas? ¿Qué es lo que tú has observado para que también seamos más conscientes sobre esa parte? Sí, bueno, dentro de las problemáticas, un sector no tanto fuera de la cuestión de salud emocional, pero sí salud mental. Creo que lo que se ha platicado mucho acerca del espacio, los hombres que han sido papás o que son papás, reflejan mucho esta idea de no me gusta el modelo paternal que con el que crecí. Okay. Entonces a mí me gustaría pues realizar las cosas de una manera distinta. Por poner un ejemplo, uno de los hombres mencionó que pues ya va a ser abuelito, gracias a que su hija va a tener un próximo hijo. Entonces él quiere fungir como un abuelo pues más atento, que le proporcione enseñanzas y pues un modelo más responsable a como él pues creció con un abuelo pues un poco más distante o no con las necesidades
satisfechas que él consideró en su momento. Otro hombre pues había mencionado que ser padre pues le había cambiado la vida por completo, a pesar de que él no considerara pues un 100% esa respuesta de responsabilidad, como de realmente hacerse cargo. Él no se sentía tan seguro, pero gracias a esa cuestión pues pudo desenvolver su papel. Me imagino que como todos, no he estado en ese camino, pero pues es una cuestión de aprendizaje, de cometer errores, de humanizarse y pedir disculpas. Y otro hombre también menciona que le costó bastante el hecho de tratar de sanar esa herida de su padre. Y ahora ver reflejados a sus hijos como a ese hombre que alguna vez también estuvo en ese otro papel, pues cambia ahora la narrativa. Ya él dice que le está dando los abrazos y los besos a su hijo, cosa que él en algún momento pues hubiera también querido recibir. Claro. Sí, creo que esa principalmente en cuestión de padres de familia se ha pues expresado mucho al respecto. Claro, y que también están involucrados otros factores, ¿no? Sociales. Yo creo que es en una parte social y cultural, ¿no? Que tenemos esta mala idea y percepción y concepto sobre el hombre, ¿no? Que debemos abrirnos, experimentar cosas nuevas, a enseñarnos todos a poder ser más libres de expresar lo que sentimos, ¿no? Sí. Porque justamente como lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar, este papá que le ha costado trabajo, que ahora es como más cariñoso de dar beso, abrazo, etcétera. Qué complicado era que tal vez aquí en México en los años 50, ¿no? Cuando era como una parte muy hegemónica, ¿no? Uh-huh. Como una masculinidad sumamente hegemónica de los hombres no lloran, debe ser el proveedor, ¿no? Como una parte también de exigencia sumamente alta que a la larga genera frustración y que también pues deriva en otras situaciones, ¿no? Tal vez en cuestiones de adicciones, en cuestiones de abandono a la persona, ¿no? O sea, de no poder verse, de no sentirse parte de afectar mucho esa parte emocional, ¿no? Pero también cómo actualmente es diferente y cómo estamos empezando a abrir cosas diferentes, ¿no? A tener tipos de educación diferente, sí respetuosa, con límites, a ser más expresivos, a tratar de buscar la forma de tener como más como educación emocional, ¿no? Que esto ayuda y que también, como lo mencionas, yo creo que no necesitas ser papá para abrir estas situaciones, ¿no? Sí. O sea, igual y desde el momento en el que tú puedes empezar a expresar a las generaciones que están arriba de ti, de dar un abrazo y decir, está bien si estás molesto, si no quieres hacerlo, si que es fuerte y a veces también es complejo, pero que también no debemos perder este foco de lo que a mí me impresiona de los datos que nos diste desde hace tiempo, que lamentablemente la mayoría de los hombres terminan con su vida por estas situaciones, ¿no? Por encasillar, y que al final el celebrar que hay un día del hombre, ¿no? Es esta parte de hacer conciencia de todos estos aspectos, ¿no? O sea, porque sí, lo que dices, como que el 8 de marzo se considera como un aspecto de equidad de género, pero aquí no es tanto la equidad de género, ¿no? Aquí es esta parte de la conciencia de que son seres y que sienten y que viven y que tienen todo el derecho a enojarse, llorar, frustrarse, ¿no? Y también evitar del otro lado hacer burlas, comentarios, expresiones, cuestiones que a veces no las hacemos
inconscientes comentarios sociales, ¿no? Como ay, te regañan en tu casa, qué mandilón, ¿no? Como, ¿no? Como sí. Esta parte donde se cae en esa misma rutina de evitar que la persona se exprese, ¿no? Efectivamente. Qué fuerte. Sí, pues también se busca por medio de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, pues esta cuestión de poner el foco en la salud masculina en diferentes sentidos. Justo hay un movimiento que primero voy a mencionar esto y después voy para allá en cuestión. Justamente en Australia, en el año 2003, surge pues esta necesidad de, entre un grupo de amigos, concientizar acerca de pues la salud mental masculina, bueno, la salud en general, pero en específico mental. Y justamente este grupo de amigos tuvo la iniciativa de pues dejarse crecer justo el bigote en el mes de noviembre, porque pues ellos sabían que ya estaba proclamado este mes como para concientizar un poco sobre el género masculino. Sin embargo, no estaba pues tan popularizado en ese entonces. Y a partir de ahí esa misma causa social ha inaugurado o ha incluso alentado a abrir más programas sociales que buscan concientizar al respecto de esta misma situación. Ellos pues dejaron básicamente crecerse el bigote como un símbolo pues que podrían asociarlo a algo masculino como tal. Y gracias a ello varias campañas también se han unido al transcurso de los años y han apoyado a colaborar al respecto acerca de ello. Podemos encontrar también diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, la caja de la masculinidad. No sé si hemos hablado de eso al respecto. No. Bueno, podría ser para una siguiente ocasión. Claro, sí. Por favor. Sí, justo, pues también estudios igual donde han entrevistado a hombres y les han preguntado en las calles, por ejemplo, de Miami, cuáles han sido como ciertas presiones sociales con las que ellos han estado cargando durante el paso de los años y cómo ahí pues logran también tener este espacio de desahogo. Pues más que concientizar acerca de poner el foco y mostrar las estadísticas, yo creo que también como hombres pues tenemos esta misma responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a las demás personas. Justo una parte de lo que hemos hablado en el autocuidado en sí es esta cuestión de cómo a veces siendo hombres acaparamos muchísimas responsabilidades a nuestro alrededor que nos dejamos de lado, básicamente. Y pues justo este movimiento también busca concientizar eso al respecto. Hay un término igual que el sociólogo español menciona de machos a hombres, que menciona oviembre, que es una mezcla entre hombre y noviembre, justo. Y pues este movimiento de estos grupos de amigos de Australia se denomina Movember, que es una mezcla entre mustache y November, dos términos del idioma inglés. Wow, sí. Sí. Y claro, ¿no? Porque hay como que hay imágenes que son descriptivas del hombre, ¿no? Por ejemplo, de la masculinidad, ¿no? Que es mucho como el bigote y que de aquí creo que también va un tema todavía más profundo, ¿no? O sea, no solamente es dejarse crecer el bigote, sino que también en ese bigote hay diferentes tipos de bigote, ¿no? Como hay diferentes tipos de personas, ¿no? Como hay diferentes, como siento como que el mensaje más profundo de eso es como también aceptar esta parte, ¿no? Porque también creo que hay otras, ya lo habíamos también mencionado, ¿no? Como que hay otras condiciones que ahora es como los juguetes de niña es rosa, 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 cada vez más rosa,
¿no? Y de niños tiene que ser negro, rojo, azul, ¿no? Cuando podemos también mezclar colores entre ellos, ¿no? Y que no debemos como encasillar esa parte, ¿no? Como que también puede ser válido que haya niños que jueguen con muñecas, ¿no? Y que ahí también podemos identificar cómo ellos juegan un rol en una parte familiar, ¿no? Que podemos ver también como situación, como resolución de conflictos, como, híjole, cosas que son más fuertes que se van exponenciando a cómo somos en la sociedad, ¿no? Y que también creo que ahorita que mencionabas lo del bigote, me quedé pensando que, por ejemplo, cómo también figuras femeninas han buscado tener esta parte de masculinidad, ¿no? Sí. O sea, me quedé pensando un poco sobre el tema de la educación, cómo la educación no era en algún momento accesible para las mujeres y cómo las mujeres en esa parte de querer buscar, estoy pensando como en un Sor Juana, Frida Kahlo, ¿no? O sea, cómo buscaban tener y ser más masculinas, ¿no? Y cómo también debemos aceptar y abrazar esa parte, ¿no? Que también el tener un concepto diferente de masculinidad, como en estas nuevas masculinidades, abrazar también esa parte fémina que hay, ¿no? O sea, esa parte también de cuidado, de amor, porque al final somos una mezcla de eso, ¿no? Sí. Y como mucho abrazar esta parte, ¿no? O sea, Qué bonito, ¿no? Como el Movember, ¿no? Y el otro era ¿qué? Oviembre, ¿no? Fíjate que yo no conocía sobre estos movimientos, ¿no? Pero qué padre que tengan un día específico para poder festejar esta parte de conciencia, ¿no? O sea, festejar en el sentido de, sí, también festejar lo que son y lo que representan, porque al final también hay muchas cuestiones biológicas que no podríamos hacer sin esta parte de masculinidad. Sí, principalmente es pues prestar atención a cómo este ámbito en el sector de la salud afecta pues gravemente al género masculino. Desde principales causas de defunción, como pueden ser tanto cáncer de próstata como igual de testículo. Sí puede ser también en el género masculino, que como lo pudimos ver esta mañana también, desafortunadamente, accidentes automovilísticos, pues también desafortunadamente está esa cuestión. Y pues la falta de autocuidado por considerar que eso es exclusivo solo el género femenino como tal. Además de pues la tasa de personas que se remueven la vida, como también lo hemos mencionado. Creo que como hombres hay pues mucho que reflexionar al respecto. Y pues sí, justo estas causas nos ayudan a movernos o a interactuar de diferentes maneras. Si bien no solo el dejarse crecer el bigote en este mes puede ser como un símbolo de apoyo o concientización, también hay diferentes carreras donde estas mismas, pues acorde al kilometraje, se recaudan diferentes fondos para este tipo de hospitales o causas, donde pues se ofrecen revisiones prostáticas en dado caso. O de igual manera, pues subiendo una foto, concientizando en la descripción de tu publicación y además con estos hashtags de los movimientos sociales, pues ya se promueve un poco más esta cuestión y se alza más la voz al respecto. Cosa que pues también no estamos como tan acostumbrados a saber incluso del mismo día del hombre o la causa en sí de ello. Sí, al momento del día de ayer estar platicando sobre el impacto de la masculinidad rígida, estuve pues mencionando estereotipos y lo que ya hemos también abordado en sesiones anteriores aquí. Y pues salió el tema de esta transmisión es a causa de que estamos en el mes del Día Internacional del Hombre. Y en ese momento
la psicóloga que nos estaba acompañando se sorprendió y dijo, wow, ¿a poco hay Día del Hombre? O sea, ni siquiera, pues ella tenía como la noción de ello. Entonces, sí, creo que es un día importante también para no dejar pasar de lado y que nos ayude, pues, a nosotros como hombres a concientizar sobre modelos, pues, más positivos en cuanto a la masculinidad. Claro. Y, por ejemplo, tú que estás más en contacto con esta información que es muy valiosa, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a la población en general de cómo podemos hacer esta concientización, pero también decir si hay un Día Internacional del Hombre, de una forma respetuosa, de una forma consciente? ¿Cómo crees tú que sería la mejor forma en la que podamos hacerlo? Creo que principalmente, pues, no dar por hecho que se habla del tema, sino visibilizarlo. Al menos en redes sociales el año pasado lo que había visto, no sé si denominarlo de esta manera, quizás estoy en algo incorrecto, pero se proclamaba esta cuestión como que se simbolizaba al hombre y había pues también mucho contenido en cuanto a memes de que un hombre está con un pastel y él mismo se está empujando solito. Sí vi ese meme. Sí, creo que no va, bueno, tanto por puede ahí. que sí se incorpore, puede que no, pero creo que es más esta cuestión de, pues, en medios locales tratar de concientizar acerca del tema, saber que pues, no solo hay espacios en grupos, sino también individuales, como lo hemos sabido en proporción a las personas que atienden espacios psicoterapéuticos, en mayor proporción son al género femenino que el masculino. Y pues sí, recuerdo vagamente también el año pasado que justo el presidente municipal había hecho una breve mención sobre que los hombres pues cargamos con muchas cosas y pues que se estaba teniendo en contemplación un espacio específico en un plantel para atender estas cuestiones. Porque también se ha observado que hay un plantel justo para la mujer, pero para el hombre no se ha estado visibilizando mucho esta cuestión al respecto. Entonces, ese video como que ni siquiera tuvo mucha relevancia en cuestión y se dejó de lado y ahí se dejó de hablar del tema. Entonces, digo, no es tampoco ninguna propaganda política o algo por el estilo, sino me enfoco más en cuánta visibilización le estamos dando a esto. Y pues también dentro de los medios de comunicación, pues qué tipo de contenido es el que más resulta viral o el que resulta más en cuanto a elevar tendencias. Yo creo que es más esa cuestión de pues tratar de concientizar y hablar más del tema. Justo también hubo una dinámica interesante de un facilitador de círculos de hombres donde mencionaba qué es lo que te gustaría que las mujeres sepan de ser hombre. Justo comenzando este mes, concientizando al respecto. Y pues sí, curiosamente del género femenino hubo muchas contrapartes que estuvieron atacando dentro de este buzón. Y el autor, en una historia posterior, mencionó que ese no era tanto el caso, sino tratar de concientizar y empatizar con lo que como hombres pues estamos cargando constantemente. Y pues mencionó ya con respuestas del género masculino que pues sí cargamos con muchas cosas que no expresamos. Es muy frustrante tratar de siempre mostrar una cara de que estamos bien cuando pues por dentro nos está llevando la fregada, básicamente. El ser el proveedor único dentro de un espacio del hogar pues genera mucha presión de por medio. Claro. Sí, el reprimir también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahí lo explicó que no es sencillo, pero que ya estamos acostumbrados a ello, que pues ya nos resulta indiferente reaccionar ante un evento o una situación determinada, ya sea expresándolo o de igual manera sintiéndolo
corporalmente. Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque ahorita que lo mencionas, por ejemplo, yo no había hecho esa reflexión tan profunda de saber, a mí qué me gustaría saber de tú qué sientes, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Porque posiblemente también, ¿no? De repente es como, acuérdate que los hombres piensan diferente. ¿Será? ¿Será que piensan diferente? Más bien, socialmente hemos reprimido sus sentimientos y sus expresiones, ¿no? Sí. No es que piensen, puede que tengan una forma de abstracción sobre el pensamiento diferente, ¿sí? Pero eso no significa que sientan diferente, ¿no? Porque yo creo que la frustración ha de ser la misma, ¿no? Y como lo decíamos, es como una parte que va en cadena, ¿no? Esta parte de la opresión y de la represión que puede haber sobre esta forma de expresión de cualquier tipo, tanto verbal como no verbal, se va bailando, ¿no? Como me quedé pensando, como un hombre que tiene esta carga familiar tan fuerte, que está trabajando bajo presión, ¿no? Y entonces que tal vez no se puede concentrar en el trabajo porque está pensando todo lo que tiene que pagar, todo lo que tiene que hacerse responsable, todo lo que tiene, el nivel de frustración debe ser súper alto, ¿no? Y entonces por eso también hay accidentes laborales, por eso también hay sesgos en el tema del aprendizaje, en el tema del trabajo, y que, como lo decimos, va en una cadenita, que eso es como, ok, me salgo en el carro, me salgo en la moto, me salgo, y a veces no identifico y me genera un accidente, que los accidentes vehiculares, ¿no? Más bien automovilísticos en general, ¿no? O sea, hablando como de cualquier tipo de llantas que se usen, ¿no? Es muy alta en los hombres. Sí. O sea, es la tercera causa de muerte para los hombres, ¿no? O sea, puede ser que en primer tema sea un tema cardiovascular, después el tema del cáncer, el tercero sí son automovilísticos, ¿no? No, pero la primera causa es el suicidio, ¿no? Sí, por ahí se van. Ajá, un poquito, ¿no? Sí. Pero al final, digo, o sea, ¿cómo debemos hacer más consciente esta parte, ¿no? Y también abrazarlos, ¿no? Y decirle, oye, está bien que no te sientas bien, ¿no? Decir, sí, oye, lamento muchísimo lo que sientes el día de hoy, ¿no? También como buscar este apoyo que podemos tener y que realmente eso nos hace una sociedad, ¿no? Porque no es solo decir cosas, ¿no? Y qué triste que también en una parte gubernamental, que es en donde todos deberíamos tener nuestra confianza sobre el apoyo de cualquier situación, no se tengan estos espacios, ¿no? Porque también yo lo veo y es muy fácil, y bueno, no tan fácil, ¿no? Pero hay muchos espacios que son derivados para la parte femenina, pero para la parte masculina, ¿qué tenemos? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cuántas personas pueden tener acceso a estos espacios? ¿No? Saber que igual, que también hay duelos, y hay duelos muy fuertes, ¿no? Y que a veces yo, cuando platico con mis pacientes, me gusta mucho comentarles que ustedes siempre tienen cambios hormonales igual que nosotros. La diferencia es que no hay una menstruación que marque como ese cambio, y es todavía más complejo porque físicamente no hay algo con lo que ustedes puedan decir, ok, este es mi periodo, este es mi ciclo mensual, ¿no? Aunque no tengo un periodo menstrual, pero también tienen derecho, y también seguramente si empiezan a hacer como estos ejercicios, empiezan a acercarse a los círculos y demás, pueden identificar cómo se sienten, cuándo están más vulnerables, cuándo necesitan más de, ¿no? Cuándo quieren o prefieren estar solos, ¿no?
y que a veces les cuesta trabajo expresar porque del otro lado a veces damos acciones, respuestas que lo que hacemos es justamente reprimir. Sí, reprimir o juzgar incluso. O juzgar, claro. Discriminar. Sí. Reprochar, como igual se estuvo viendo con el creador de contenido. Sí. Sí, creo que es muy, muy importante visibilizar esta cuestión. Y pues que el movimiento social, como de igual manera otros tipos de movimientos, no solo se hable dentro del mes en el que se conmemora o se celebra para pues hablar de ellos, sino también fuera de. Claro. Sí. Claro, como hacer un hábito, ¿no? Que muchas veces las personas dicen que con 90 días se genera un hábito y no es así. Los hábitos no se generan en 90 días. Se sabe que en 90 días empiezas a tener un hábito, ¿no? Que para que nosotros lo mencionemos como un hábito son aproximadamente 9 meses. Entonces, ¿esto qué implica? Hacer estas reflexiones continuamente, ¿no? Y que también... digo, qué padre que hay también estos espacios como el que tú tienes, este círculo, que también a veces es de escucha. Y el hecho de tener una escucha, hay una dinámica muy especial que se hace en los círculos, ¿no? En algún momento tuve participación en un círculo de duelo y fui 2 o 3 ocasiones y es impresionante cómo puedes empezar a identificar ciertas cosas sin ser participativo, solamente con la escucha. Porque una de las reglas de este círculo al que fui era un círculo de duelo. Entonces, cada miembro tenía la oportunidad de expresar lo que había pasado y el duelo que había vivido en ese momento, que recordemos que duelo no solo es la muerte de alguien, es alguna pérdida. Entonces, con base en lo que cada quien decía, tú puedes escuchar, pero no tienes derecho. Bueno, no es viable que puedas hablar ni opinar. Entonces, con base en la escucha, no es que minorices lo que sientes, más bien es reflexionar qué es lo que realmente sientes. ¿Sientes ira? ¿Sientes enojo? ¿Sientes frustración? Te sientes abrumado, te sientes, ¿no? Todo lo que podemos llegar a sentir y el abanico, ¿no? Y a veces lo que necesitan es escuchar. Que alguien los escuche. Sí. Y el otro callar. No como los changuitos. Y los 3 changuitos. Como los 3 changuitos, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos quieres compartir? Justo que mencionas eso al respecto me hizo acordarme de una visita que tuve aquí al Cerezo Municipal, tratando de acercar este tipo de espacios para los chicos de adentro. Fue muy frustrante, como que también hubo ahí miedo por delante porque pues era un ambiente muy, muy nuevo para mí y pues todos los protocolos de acceso. Pero una vez ya estando dentro con los chicos, pues me di cuenta que al principio su atención estaba muy, muy dispersa. Pero cuando comencé a aterrizar estereotipos de cuestiones que los hombres podríamos cargar al respecto, de repente comenzaron a participar un poco más. En algún momento, uno de los chicos, pues, no sé, no le pregunté, pero se veía con rasgos de orientación homosexual y comenzó a participar, pasó enfrente y comenzó a decir que pues no es justo también que dentro de un ambiente o entorno masculino se juzgue a las personas que se consideren como diferentes a una cuestión rígida o a una cuestión hegemónica, como lo habíamos mencionado. Y entonces después de ahí otro comenzó a participar y hubo más participación al respecto. Al final uno de ellos procedió a pasar
Y pues sí me sorprendió y que me dejó incluso pues así impactado sus palabras, que había mencionado que quiso aprovechar ese espacio para compartir. Y en ese momento pues él sentía mucho miedo porque pues no sabía qué iba a pasar más adelante y no sabía pues el entorno en el que se encontraba, cómo lo iban a tratar. Ese mismo momento justo que él se vulnerabilizó y reconoció pues su sentir, lejos de si es hombre o mujer, Claro. pues un sentir humano, básicamente. Entonces, pues en ese momento todos se quedaron así muy, muy callados, hasta que otro dijo, ¿saben qué? Yo también siento miedo. Y otro mencionó, ¿saben qué? Pues yo también me siento de esta manera. Yo me he sentido triste, yo sí me siento como optimista, yo sí me siento alegre. Pero sí me he dado cuenta que justamente el entorno influye como no tienes una idea. Dentro del círculo pues, se han sabido cuestiones que no se tiene esa confianza, por ejemplo, con amigos, que dentro del círculo sí lo puedes compartir. En una ocasión un chico mencionó que estaba en una ruptura de pareja, se lo externó a su amigo y su amigo le dijo, ya, tranquilo, aliviánate, ya va a pasar, hay más opciones, no tienes por qué llorar por esa mujer, ya, vamos por una cheve y con eso ya, como si fuera un simple curita para algo que pues está abierto y necesita depositarse en alguien más que lo escuche. Sí. Pero llegando justo al espacio, sintió como pues, toda esa presión encima disminuyó porque alguien validó su sentir. Exacto. Cosa que fuera del círculo, en su entorno, no lo habían hecho. No estaba, claro. Y justo parte de lo que mencionas, por eso me hizo recordar esa cuestión, que el entorno influye bastante. No es lo mismo que entre hombres normalicemos pues comportamientos violentos, entre bromas, entre hablar de temas de ocio, a tratar de hablar temas que sean un poco más serios o cuestiones que sean más emocionales, que sean pláticas vulnerables de pues realmente tú te sientes bien, sabes que puedes contar conmigo y externarme cualquier situación y pues no te voy a juzgar al respecto. Y creo que sí es algo que influye bastante, como las expectativas, la sociedad deposita expectativas en el género masculino. Uh-huh. Y si no se atienden, pues es como una justificación para que se nos señalen o pues, eso no es muy hombre de tu parte. Claro. Y que también es una bomba de tiempo, ¿no? Que híjole, que me dejaste pensando mucho porque creo que yo había pensado en personas que tenían su libertad, ¿no? Y qué complejo es que pensar en estas personas que tienen restringida la libertad por algo, pero también siendo empáticos con esas personas, llegaron a ese punto porque atrás hay todo un bagaje que generó que llegaran a esa situación, uh-huh. a esa circunstancia, ¿no? Y que al final lo que decía es validar esta parte, ¿no? Como validar el miedo. Imagínate el miedo que puede sentir una persona que no sabe qué le va a pasar adentro. Lo que el resto, por ejemplo, pueden hacer, ¿no? Y que también uh-huh. como la forma o el pensamiento que puede tener, pensando como en una masculinidad hegemónica, rígida, de alguien que tiene un poco más de autoridad, cómo descarga esa frustración, etcétera, con ellos, sí. ¿no? Y cómo se vuelve un entorno muy hostil y uh-huh. se vuelve algo muy frío, ¿no? Y digo, hay como una parte de todo, pero creo que es el momento en el que empiezan a salir algunas cosas instintivas que tenemos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Como la parte de el autocuidado en la forma en la que puedan, ¿no? Uh-huh. con lo poco que puedan tener, ¿no? Pero qué complejo
se vuelve porque no lo hemos hecho como un ejercicio diario, ¿no? Sí. Cuando nosotros lo empezamos a practicar, lo podemos hablar, expresar, se vuelve un poquito más fácil, ¿no? Sí, justo. Pero sí, o sea, y toda la parte de cómo al final todos somos personas, ¿no? Y que al final las situaciones y las circunstancias a veces te ponen en ese momento, ¿no? Y que tomas una decisión y no estamos hablando ni de si es bueno o malo, ¿no? Porque eso es muy subjetivo, ¿no? Sino que también qué complejo que nosotros también generamos que se vuelva así. Sí. ¡Ay, qué denso! Es mucho que abordar. Muchísimo. Sí. ¿Qué más nos quieres compartir, Ezequiel? ¿Nos quieres compartir todo en donde te encuentras? ¿Cómo la gente se puede acercar a ti para también abrir estos espacios? Sí, justo. Pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram. El perfil es Entre H y Humanos. Ahí pues generalmente subo contenido reflexivo orientado a la salud mental masculina. Y dentro ahí pueden encontrar pues mis banners publicitarios y mi teléfono celular. Tengo el espacio en el Centro Nuevo Comienzo, Barrio Las Cuevitas, los jueves, cada semana. Por cuestiones pues decembrinas, no sé hasta cuántas semanas restantes de este año se sostenga, se permanezca. Pero ya iniciando también en enero, pues ahí va a ser seguidito. Okay. Cada jueves. Y ahí me pueden encontrar, pueden atender el espacio de 6 a 8 en la tarde. Y pues en mi número celular ahí lo voy a estar compartiendo igual en la publicación. Voy a tratar de subir ahí la publicidad, pero igual mi celular es 415-124-1254. Y ahí puedo ofrecerles también pues más espacios donde estoy abordando los círculos. Exacto. Sí, recuerden que también es importante cuidar estos aspectos en la sociedad, ¿no? Y que para eso estamos aquí, para saber que hay un Día Internacional del Hombre, que no solo es la concientización que debemos hacer sobre el día, sino sobre el día a día, ¿no? Sobre las acciones acciones, no sé, herramientas que todos necesitamos, ¿no? Porque al final recuerden que somos parte de una sociedad y que debe haber un equilibrio entre esta parte de la búsqueda del cómo podemos ayudar, de cómo podemos complementar todos estos trabajos que se desarrollan en los círculos, ¿no? Sí, justo. Y que también pues hagamos conciencia y que rompamos muchos mitos, muchas ideas que a veces son mal aprendidas, ¿no? Que son hábitos que debemos empezar a romper y debemos volver a ser como todos los pensamientos que tenemos la capacidad de romperlos y generar nuevos pensamientos, también hacerlo así, ¿no? Sí. Mañana entonces es el Día Internacional del Hombre, ¿no? Entonces hagamos conciencia, pongamos como estos hashtags de los movimientos, pero también hacer visible esta parte de la concientización masculina, ¿no? Y aceptar las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. Y también, pues bueno, te esperamos para que nos hables sobre la caja de la masculinidad, ¿no? Claro que sí, es muy interesante. Claro, que suena como bastante interesante, ¿no? Porque pensamos en una caja y puede haber sorpresas dentro, ¿no? Sí, en la próxima ocasión. Con gusto. Exacto. Y bueno, recuerden que nos pueden mandar mensajes, sugerencias, que puedan compartir en las redes también, que compartan estos, como todas estas charlas que les damos, para que tengan y sepan un
poquito más sobre temas que a alguien le pueden estar ayudando en este momento, que hay gente siempre que necesita los espacios y que también sepamos que no solamente tiene que ser presencial, sería lo ideal, pero que también si alguien tiene esa necesidad, pues busque la forma y busque esta ayuda, y recuerden que no es malo levantar la mano y decir, hoy necesito, ¿me puedes ayudar? ¿No? Y entonces poder generar una salud emocional, física, etcétera, en una mejor forma. Sí, ¿no? Justo. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ese, como siempre, por compartir Muchas esta información. Y recuerden que pues nos vemos aquí la siguiente semana. Les mandamos un gran abrazo, dependiendo la hora en la que sea que nos estén escuchando. Nos vemos muy pronto. Esto es Bienestar, tu espacio de salud integral, aquí en Dragon Estéreo.